A lo largo de esta introducción, de este módulo introductorio, hemos estado recorriendo desde elementos bien esenciales como reconocer la necesidad de tener un mensaje, de un transmisor, un receptor, hacia identificar de que la comunicación necesita un medio de propagación, de que hay un proceso llamado de modulación del mensaje. Hemos hablado sobre energía y así hemos ido construyendo de a poco un escenario en el cual no solo hay un transmisor y un receptor presente, sino que pueden haber múltiples de ellos en un mismo medio, y estos múltiples transmisores se pueden interferir mutuamente. Hablamos de una temática de acceso múltiple, hablamos de un tema de criterio de equidad, hablamos de ruido, la presencia de ruido, de una razón señal a ruido, y finalmente fuimos convergiendo en nociones que tienen que ver con cómo se interconectan en distintas topologías, distintos nodos de una red, para conformar finalmente lo que hablamos, lo que llamamos una internet, una interred, donde distintos medios, cada uno de ellos con su topología, cada uno de ellos con sus transmisores, receptores, interferencias, uso de energía, tipos de modulación, se conforman en una red más grande. Y lo que nos interesa hacer en esta nueva cápsula es conversar un poquito más detalladamente cómo todo eso se convierte o se eh, converge en un sistemas de comunicaciones. Queremos proveer un poquito más una noción sistémica, todos estos conceptos, ordenarlos un poquito para poder ir trabajando con ellos. Y tal vez en este sentido, lo primero que debemos hacer es dar alguna definición un poquito más formal, un poquito más ordenada de a qué me refiero con un sistema de comunicaciones. Y tal vez podemos escribirlo así. Son todos los dispositivos, y con dispositivos esencialmente estamos hablando de hardware, técnicas, y con técnicas nos referimos esencialmente a algoritmos, nos referimos a señales, modulaciones, algoritmos, señales, ¿no es cierto? Algoritmos para trabajar con señales, protocolos necesarios para que múltiples transmisores y múltiples receptores operen en red o en interred o interred para lograr el objetivo de comunicaciones de todos entre sí bajo un uso justo del medio.
bajo un uso justo o tal vez llamarlo equitativo del medio o de los medios, porque en el caso de interredes también pueden ser múltiples medios y todo ello bajo criterios de eficiencia. Esta eficiencia, ya lo vamos a ver, puede ser una eficiencia energética, puede ser una eficiencia espectral, la eficiencia del uso del ancho de banda disponible, o puede ser también una eficiencia en términos de complejidad de implementación, en términos de costos. Eso, en una gran frase, es lo que conocemos o definimos como comunicación en red. Y tal vez puedo agregar aquí una frase, una palabra más que me parece que es importante. Operen orquestadamente. La idea de un sistema de comunicaciones es una operación orquestada. Ahora, bajo esta definición, tratemos de situar a todos estos elementos que hemos estado viendo en las cápsulas hasta ahora. Tratemos de clasificar y de identificar a qué porción de un sistema de comunicaciones corresponde cada elemento. Entonces, considerando los elementos vistos hasta aquí, planteemos un problema de diseño, planteemos las preguntas fundamentales que deben ser resueltas para que el sistema de comunicaciones opere justamente orquestadamente. Entonces, ¿cuáles son los problemas fundamentales o tal vez cuáles problemas fundamentales deben ser resueltos al diseñar un sistema de comunicaciones que permita este tipo de servicio, es decir, un servicio confiable de comunicaciones. Y ahí tal vez planteémonos simplemente para, para motivar esta discusión una comunicación entre algún lugar aquí abajo en Chile, tal vez algún sitio ubicado en Santiago y algún sitio tal vez aquí en Europa, donde tenemos a España, Francia, Países Bajos y Dinamarca,
Aquí tenemos Italia, etc. Y tal vez ese país europeo podría ser, no sé, digamos acá arriba, en alguna parte, Alemania, y algún lugar en Alemania. De alguna forma, lo que queremos es una comunicación bidireccional, de ida, a través de lo que ya sabemos, tiene que ser una solución de interredes. Tal vez comienza aquí abajo con una pequeña transmisión Wi-Fi localmente dentro de un dormitorio, dentro de una casa, dentro de una oficina, dentro de una sala de clase, y recorre numerosos medios, por ejemplo, una fibra óptica, que finalmente también a través de distintos medios, una conexión de banda ancha domiciliaria por cable coaxial, llega finalmente a una Wi-Fi local que aterriza en el transmisor, en el receptor, perdón, y lo mismo ocurre a la inversa. Pueden haber respuestas que viajan el camino inverso de vuelta a través de exactamente la misma combinación de medios, solo que en sentido reverso, o bien a través de eventualmente otros medios. Entonces, pensando en esto, la primera pregunta fundamental para resolver ese problema de comunicaciones es lo que vamos a llamar la comunicación física. Y la comunicación física es lo que es necesario para que en cada medio distinto, en cada medio de propagación distinto, físicamente sea posible comunicar. Entonces, la pregunta es cómo comunicar un mensaje desde un lugar geográfico, como en el ejemplo reciente Santiago, a otro, explotando un fenómeno físico de propagación. Y fenómenos físicos tales como fenómenos físicos tales como puede ser, por ejemplo, ondas de radio. Aquí estamos hablando de un medio electromagnético o bien voltajes y corrientes. Aquí estamos hablando de un medio eléctrico, un conductor eléctrico. Y lo que es importante en esta pregunta es que cuando hablamos de una comunicación que involucra varios medios, varias redes, necesitamos resolver el problema de comunicación física en cada uno de ellos. Necesitamos tener una resolución para la comunicación física en el medio electromagnético Wi-Fi. Necesitamos una solución de comunicación física para el medio electromagnético cable coaxial o bien medio eléctrico par trenzado de cobre, una línea de banda ancha DSL telefónica o una línea, un cable Ethernet, por ejemplo.
necesitamos así sucesivamente también tener soluciones posiblemente para un medio de fibra óptica, eventualmente otro medio inalámbrico de un enlace satelital. Para cada uno de esos y todos ellos es necesario encontrar una solución de comunicación física. Y en esta problemática, en este problema fundamental, necesitamos entender o encontrar soluciones a las temáticas de modulación, y cada medio físico, cada fenómeno de propagación necesita una solución de modulación diferente. Necesitamos entender preguntas de requerimientos y consumos energéticos. Y necesitamos, desde luego, también entender sobre ruido y razón señal a ruido. Son todos elementos que hemos planteado y ahora los estamos asociando con una problemática, pregunta fundamental llamada comunicación física. Para que la comunicación física funcione, también necesitamos entender el medio físico, vale decir, hay que estudiar y conocer las cualidades del medio físico o de lo que llamamos equivalentemente y tal vez más coloquialmente simplemente el canal de comunicaciones. Toda esta temática se ve generalmente en un primer curso de comunicaciones, en cursos de comunicaciones digitales y en cursos sobre comunicaciones inalámbricas. Luego tenemos una segunda gran temática que tiene que ver con resolver la problemática de acceso al medio. Vale decir, cómo múltiples transmisores y múltiples receptores comparten el medio y se alternan en la utilización del medio, cómo compartir el uso del canal entre varios usuarios o dispositivos, bajo criterios de equidad y de también eficiencia en algún sentido que puede ser energética, espectral o complejidad de implementación, que es algo que ya vamos a mirar en algún mayor detalle. Acá participan conceptos que hemos mencionado que tienen que ver con interferencia, y razón señal a interferencia, aunque no únicamente estos dos conceptos, pero de todas maneras también ellos. Hay una tercera pregunta fundamental para lograr esta comunicación de punta a cabo a través de distintos medios, que es una pregunta de enrutamiento en redes. Vale decir, si es que se tiene una comunicación como la que habíamos visto acá, ¿no es cierto?, desde un transmisor a través de múltiples medios, múltiples empresas que operan tramos de un sistema de comunicaciones hasta un receptor, ¿cómo lograr ir enrutando
de tal forma de que efectivamente el mensaje de origen encuentre al destinatario deseado y no a un destinatario equivocado, y que de hecho encuentre al destinatario y que no se pierda en el camino. Esa problemática es una problemática bien compleja y a la vez bien específica de lo que se llama enrutamiento en redes, y la pregunta principal que se trata de responder aquí es cómo dirigir en el sentido de conducir una transmisión dentro de una red o internet, es decir, entre múltiples redes, en múltiples saltos, signo de interrogación. ¿Cómo dirigir una transmisión dentro de una red, en múltiples saltos y entre redes? Hagámoslo así, más fácil. En múltiples saltos y entre redes. Aquí entran conceptos como topologías, también los hemos discutido. ¿Cuál es la topología de cada una de las redes, de los tramos? Y también participan conceptos como multi-hop communications, múltiples saltos, también ya lo hemos mencionado. Estos problemas 2 y 3 son típicamente estudiados en un curso de redes de comunicaciones digitales y abordan justamente todo lo que tiene que ver con comunicaciones en las cuales están involucrados múltiples transmisores y múltiples receptores. Luego tenemos una cuarta pregunta fundamental que tiene que ver con la integridad del mensaje. Es decir, una vez que está resuelto el problema técnico de comunicar físicamente en cada una de las redes, de compartir ese medio en cada una de estas redes, de enrutar mensajes entre todas estas redes y dentro de cada una de ellas. Una vez que está resuelto ese problema técnico, llega el problema de cómo asegurarse que el mensaje de A a Z, de origen a destino, llegue en forma completamente íntegra. Entonces la pregunta aquí es cómo asegurar que un mensaje llegue a destino en forma correcta y completa. Y acá tal vez vale la pena mencionar de que es posible que en alguno de los tramos o en todos ellos el mensaje sea demasiado grande en tamaño para poder ser transmitido de una sola vez. Tal vez hay que dividirlo en fracciones, en paquetes, transmitir un paquete a la vez
Eso se realiza muchas veces para asegurar el uso equitativo del medio, para que ninguna transmisión pueda completamente copar el medio tal vez por minutos a la vez, sino que entre medio siempre vuelvan a haber posibilidades para que otros transmisores también puedan tener alguna comunicación y transferir alguna información sin tener que esperar mucho tiempo. Y esa paquetización puede ser tal de que en algún momento se pierda algún fragmento, algún paquete. ¿Cómo asegurar de que todos estos lleguen bien a destino? Y aquí ya estamos lidiando con un problema técnico que tiene que ver con el manejo propiamente tal de la información, con establecer reglas para solicitar retransmitir ciertos fragmentos, ciertos paquetes, para establecer reglas, para hacer una contabilidad de los paquetes que llegaron a destino, qué es lo que ocurre si es que algún paquete por algún motivo sigue otro camino más rápido o algún paquete por algún motivo llega antes que otro, siendo que su orden en el mensaje original es inverso, cómo reordenar esos paquetes en destino. Toda esa problemática la aborda esta pregunta fundamental y buena parte de esta pregunta también en general se aborda en un curso de redes de comunicaciones. Y finalmente, una última pregunta fundamental para que el servicio ofrecido por un sistema de comunicaciones sea completo es una pregunta de seguridad y privacidad de la información del mensaje. Y aquí esencialmente de lo que estamos hablando es de técnicas de encripción o bien en general simplemente de criptografía. También hay cursos que se dedican exclusivamente a estudiar criptografía para proteger la privacidad de un mensaje. Respondidas estas 5 preguntas fundamentales que hemos mencionado aquí, recién entonces se puede decir que el sistema de comunicaciones completo cumple con el propósito de comunicar de la forma que uno desea, donde los mensajes permanecen privados, donde llegan íntegros a destino, pueden comunicarse a través de múltiples redes porque saben encontrar la ruta y saben en cada una de ellas cómo propagarse a través de un medio físico en forma justa y equitativa sin que ningún transmisor realmente capture el medio y lo deje, digamos, inaccesible para los demás. En el curso que estamos comenzando ahora, vamos a estar principalmente enfocados en la pregunta número 1, en la comunicación física. Es el primer gran desafío, la primera gran pregunta por resolver en un sistema de comunicaciones. Y vamos hacia el final a abordar en forma un poquito menos profunda y más conceptual las preguntas número 2 y 3. Algo vamos a mencionar sobre la pregunta 4 y la pregunta 5 no la vamos a abordar realmente en este curso.